El agua, un elemento esencial para la vida, pero además trae beneficios importantísimos cuando la utilizamos como terapia de rehabilitación. Pero ¿en qué caso funciona el agua como terapia de rehabilitación? ¿Usted ha escuchado de las terapias acuáticas? Pues este será el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. Estamos utilizando el día de hoy la etiqueta numeral Soluciones Terapia. Por favor, todos sus comentarios y sus preguntas acompáñenlo con esta etiqueta numeral Soluciones Terapia. Ya regresamos. Terapias acuáticas es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones y para ello hemos invitado a dos especialistas en la materia. Waldon Parra, psicopedagogo, director de CENEA, Centro de Neurorehabilitación en Agua, y también Luis Barrio, licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación. Bienvenidos, gracias por estar acá, acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones. Yo quiero iniciar la conversación con ustedes justamente ayudándoles o solicitando que me ayuden a definir el significado de terapias acuáticas. ¿Qué son y para qué sirven? ¿Por quién comenzamos? Bueno, el agua es un medio de desarrollo, de creación, y a través de ella podemos lograr reconquistar memorias y conciencias de movimiento. El hablar de terapias en agua significa de buscar un espacio que esté controlado con temperatura y a través de él y a través del movimiento activar todo el sistema nervioso y toda la información que tiene que ver con la información motora de movimiento. Luis, en el caso de la fisioterapia, ¿cómo se utiliza el tema de las terapias en agua? Bueno, el agua es un medio físico y tiene ciertas propiedades y características que se pueden utilizar a favor a la hora de hacer rehabilitación con pacientes con diversos tipos de discapacidad. Algunos elementos como la flotabilidad, la temperatura, tensión superficial, cosas que nos permiten a nosotros realizar técnicas que en medios convencionales no pudiéramos lograr y que en este medio como tal sí se puede realizar. Ventajas, por supuesto, numerosas, múltiples. Puede ser aplicado en muchos casos en todas las edades y la verdad que los resultados que está dando no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial cada día está cobrando mucho más fuerza. ¿En qué casos, con qué enfermedades es recomendable las terapias en agua? Vamos a iniciar por la parte neurológica. ¿En qué casos son Bueno, recomendables? yo quería ahondar un poquito más hablando sobre el agua porque es importante Sí, claro, ¿cómo no? la estructura física del agua y cuando está contenida. Ellas tienen unas propiedades, como estaba comentando Luis, entre esa está la densidad, está la viscosidad del agua, que provoca unas resistencias importantes y en unión a lo que es la presión hidrostática e hidrodinámica, logra un ambiente que ayuda a través de esa resistencia a tener un control o una percepción diferente, propioceptiva del cuerpo. Okay. Y eso es lo que lo hace efectivo. Y llegar a esa enseñanza, a esa reeducación, como comentaba, de memorias motoras existentes desde sus antepasados, desde su creación, desde que está en el vientre, hacer un trabajo para que esa información llegue de nuevo al cuerpo a través de la conciencia, es lo que da la efectividad. Y evidentemente desde el primer contacto con el agua, los resultados son beneficiosos. Claro, y que justamente cuando estamos en el vientre de la madre estamos en líquido, estamos nadando, estamos en agua. Eso es, por eso te decía que era de desarrollo y dentro del desarrollo está el crecimiento de lo que es esa conciencia. Esa conciencia cuando está en el útero del movimiento, cuando tú tienes a un bebé, a un niño que ha venido con alguna alteración de su sistema nervioso o alguna inmadurez provocado en el embarazo en su parte final, lo conecta simplemente con el suave movimiento, a través del afecto y a través de darle seguridad como estaba en el vientre,
las respuestas son inmediatas. Igualito que con los adultos simplemente ellos han tenido un repertorio motor que fue parado, tienen una nube por algún accidente, bien sea de accidente postraumático o postoperatorio, o simplemente una alteración del sistema nervioso que no provoca que lleguen esas informaciones a nivel o a través de las neuronas sensitivas y motoras, para que ellos puedan comunicarse con esa parte del cuerpo a la cual ya no tienen un movimiento o tienen poco movimiento. ¿En qué casos son recomendables? Mira, Las terapias en agua. para cualquier niño, tenga o no algún detalle, de que no tenga haya nacido normal y esté simplemente para una estimulación primaria, Okay. una estimulación temprana. Y para los niños que tienen alguna alteración de su sistema nervioso, bien sea también por su desarrollo cromosómico que haya sido alterado, funciona. A los que tienen alteraciones o están en el aspecto del Asperger o en el aspecto autista, donde todas sus sensaciones están alteradas, eso es un medio adecuado para abordarlo. ¿Cuáles son las técnicas, Luis? Existen múltiples técnicas dependiendo del proceso y el objetivo de rehabilitación. A nivel mundial hay muchas conocidas, tales como las técnicas de Watsu, Halliwick, Barragás, Aquadinamia. Se trabajan también a veces en combinaciones de unos métodos con respecto al otro, siempre en base al objetivo que uno quiere lograr y tratando también de buscarle la rehabilitación integral del paciente. Por supuesto, la técnica que uno utilice debe estar dictada por la discapacidad que tenga el paciente y sobre todo por los objetivos que nosotros estemos tratando de buscar. Cada día están saliendo nuevas técnicas, cada día están saliendo nuevas aplicaciones y como te digo, este tema de rehabilitación en agua está cobrando cada vez más fuerza a nivel mundial y es algo de lo cual es muy interesante a la hora de hacer investigación y aplicación. ¿Por qué? ¿Por qué está cobrando cada vez más fuerza, como dice muy bien Luis? Bueno, no, está cobrando fuerza, no, tiene fuerza hace muchísimo tiempo. Afortunadamente en Venezuela, ahora las personas Claro, digamos que en Venezuela ahora es que se está sumando a esas terapias. Que los terapeutas están buscando el agua como una alternativa complementaria al trabajo. Esto fuera de Venezuela es como primario en cuanto al abordaje. Lamentablemente en la formación profesional de los profesionales pues en el área, claro, no está en el diseño curricular, que es lamentable, pero estoy seguro que eso va a venir en camino. Todas esas técnicas, las cuales mencionó Luis, son certificadas y es con las que se manejan a nivel mundial. Yo particularmente, por la cantidad, yo soy una persona de agua, desde pequeño inclusive soy nadador máster activo. Durante mucho tiempo he estado trabajando y creé un sistema de movimiento de estimulación vestibular, el cual está registrado su propiedad y recién estamos editando el manual. A través de él es que es mi personalidad, es mi lenguaje en el agua, utilizando todas sus propiedades para lograr la conciencia corporal propioceptiva. Muchos de los profesionales, terapeutas, fisioterapeutas y terapistas ocupacionales, ya creo que alrededor de 300, se han acercado a la información que yo he desarrollado, los cuales al darse cuenta de la filosofía y la interpretación que yo le di a lo que es el agua per se, con sus propiedades, y a lo que se logra a través de la estimulación vestibular para el abordaje a personas que lo necesitan, se dan cuenta del alcance, porque bueno, la amplitud de movimiento, el bajar el tono muscular, el gusto que da y la seguridad que da al conectarse con esas memorias motoras, los resultados que tienen son increíbles, inclusive en ellos mismos. Te quiero decir que yo he estado siempre en agua y accidentalmente me tropecé
afortunadamente me tropecé con lo que yo llamo la gravedad cero. Y la gravedad cero es el no tener referencia para tú controlar tu cuerpo y enseñar o educar o internalizar esa conciencia corporal sin gravedad, sin tener referencia, es el camino para el movimiento voluntario. Y justamente sobre esos beneficios vamos a conversar en la próxima parte. Estamos hablando sobre las terapias en agua y los beneficios de las terapias en agua y dónde se pueden hacer acá en Venezuela, además en qué casos están recomendados. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Continuamos conversando sobre las terapias en agua con Waldon Parra, quien es psicopedagogo, director de CENEA, que es el Centro de Neurorehabilitación en Agua, y también Luis Barrio, licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación. ¿Cuáles son esos beneficios que vemos luego de una terapia en agua, Luis? Bueno, los beneficios, por supuesto, tienes como todo corto, mediano y largo plazo. Básicamente nuestra experiencia con la rehabilitación de niños neurológicos, que es la especialidad en mi centro. Cuando hablamos de niños neurológicos, ¿son con qué discapacidades, con qué problemas exactamente, Luis? La gran mayoría de la población de niños con neurología, con discapacidad, son niños pertenecientes al grupo de parálisis cerebral infantil, que es una discapacidad de tipo motora, la cual su severidad puede variar de acuerdo a la condición que tenga. Okay. Una de las cosas más importantes es que de acuerdo a la temperatura nosotros podemos manejar el tono muscular del niño, y otra de las cosas es que podemos aprovechar la flotabilidad y las propiedades del agua para poder recrear dentro de la misma una serie de movimientos que él no tiene la capacidad de hacer en condiciones normales. Por ejemplo, un niño que todavía no puede caminar en el suelo, nosotros podemos a través del agua con cierta cantidad de flotadores recrear el movimiento de la marcha. Este movimiento es posteriormente aprendido por el cerebro y después de varias sesiones el niño lo graba y posteriormente puede repetirlo estando fuera del agua, cosa que en condiciones normales nos tardaríamos mucho más o quizás de repente no pudiéramos realizarlo. ¿Entre qué edades son esos niños que ustedes en este momento están atendiendo? Mira, no hay límite de edad como tal. Okay. Nosotros recibimos los niños aproximadamente a partir de los 6 meses por un tema de maduración pulmonar y también por prevenir cualquier tipo de infección, sobre todo para tratar de que el sistema inmune del niño esté un poco más fuerte. En otros países, por supuesto, los niños pueden entrar a edades mucho más tempranas y va a depender del nivel de aseo y de higiene que tenga la piscina, que por supuesto debe tener unas condiciones óptimas a nivel de cualquier tipo de piscina terapéutica. Y no tenemos un límite de edad como tal. Nosotros por tratar de niños generalmente los recibimos a partir de los 18 años hasta los 18 años y después de ahí en adelante ya es considerado un adulto como tal. Cuando hablamos de terapias, en este caso, cuando son estos niños que nacen con algún problema de este tipo, pues, como dice muy bien Luis, se recomienda a partir de los 6 meses. Pero un niño en condiciones normales, ¿es recomendable desde muy pequeños ponerlos a lo mejor a practicar natación o alguna actividad en agua? Claro, Sí. claro. Es que tu niño desde que lo tienes en la barriga le estás hablando y le estás dando información sensorial y es importante que si está en la madurez del padre o en la inquietud de los familiares de que se acerque al agua, lo haga, tenga o no tenga alguna alteración o disminución de sus potenciales a nivel motor y sensoriales. Que tú lo invites al agua, lo primero que vas a hacer es provocar una ambientación, que él empiece su comunicación con el contacto con el agua. Aquí lo importante de esto, tanto desde los niños de corta edad, sobre los 4 o 6, 0 o 6 meses. Entre 4 y 6 meses ya podemos colocarnos algún tipo de terapia. Claro, pero tiene que estar controlado. Okay. La idea de que ese rango de edad es porque, bueno, también su ingesta sigue siendo a través de la madre, Claro. del pecho y de la leche materna. Y entonces el agua está cargada químicamente para su control. Y entonces es posible que su desarrollo todavía de su sistema digestivo no esté preparado. Más, eso no impide porque... No es un impedimento.
por lo menos en mi experiencia y lo que yo aplico, yo no involucro ninguna de las mucosas y ni busco que él entre al agua de su cuerpo en su totalidad. Aquí lo importante es, primero es tener conciencia del cuerpo, después tener conciencia del agua y después tener conciencia del cuerpo en el agua. Y esa es la información que uno le da al participante. ¿Qué se logra con la práctica de estas terapias en agua en los bebés? Bueno, en los bebés va a depender mucho también de cuál es el objetivo en el cual nosotros estamos colocando a ese bebé para ese medio. Nosotros particularmente tenemos un programa de estimulación psicomotora en agua en la cual a través de ciertos movimientos y ciertas técnicas nosotros facilitamos la actividad motora normal del niño. Le enseñamos a rolar, lo enseñamos a sentar, a gatear, adelantamos un poco también las actividades motoras para aquellos niños que pertenecen al grupo de alto riesgo, los prematuros, los partos múltiples, todos aquellos niños que tuvieron algunas complicaciones a la hora de nacer, y facilitamos a través de este medio, que tiene por supuesto muchísimas ventajas, el desarrollo normal del niño. Para cualquier otro niño que tenga algún problema de discapacidad o la sospecha de uno de ellos, hacemos también tratamiento no solamente correctivo sino preventivo para que su sistema y su desarrollo neuromuscular sea el más óptimo. Cuando se presentan estos casos, a lo mejor por algún accidente, un adulto pues pierde la capacidad en alguno de sus miembros o en el mismo cerebro, tiene alguna dificultad motora, neurológica, ¿se recomienda? ¿En qué casos específicos, si pueden hacerme ese énfasis, por favor? Claro que se recomienda. Uno, porque su conciencia corporal ha cambiado y su equilibrio inclusive se desplaza hacia donde tiene el potencial. Y los limita a ello a tener movimientos fuera del agua o en seco. El involucrarlo en el agua hace que ellos puedan tener contacto con su cuerpo y con el cuerpo que está haciendo sombra, al cual ya perdieron su referencia. Para cualquier evento accidental como un SB o como un traumatismo de accidente de carro o accidente violento, claro, o postoperatorio, luego de que ellos salen de su control o de la clínica o de sus controles específicos intensivos, es recomendable que vayan al agua. Al ellos conocer, por supuesto, tiene que ser un espacio acondicionado. La mayoría de las piscinas están hechas a una altura convencional, que pueden estar sobre 0,80 centímetros a 1,20, pero es lo convencional. Yo tengo la fortuna, después de haber descubierto lo que fue la gravedad cero, de manejar piscinas donde no se hace piso para poder lograr conseguir esa conciencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo es donde no se hace piso? Alturas sobre 2 metros, donde el paciente que tiene su cara fuera del agua no toca piso. Cuando uno atiende a los niños, también están en gravedad cero. Lo que pasa es que hay que internalizar eso el mismo terapeuta. Uno hace batidas muy despacio, provocando desequilibrios corporales para que él vaya teniendo la conciencia de que la cabeza es la que domina la posición corporal. Y eso ocurre con los adultos, pero los adultos, para llegar a esa conciencia, tienen que estar en no gravedad, y por eso es que la piscina debe tener una profundidad diferente. Por supuesto, esa es mi experiencia y es lo que yo he conquistado. Al ellos concentrarlos a que su cuerpo está disminuido a nivel motor, pero sus potenciales orgánicos pueden apoyarlo en flotar y en controlar su eje de equilibrio en plano vertical y en plano horizontal. Al entrar en esa conciencia y en esa confianza, al mover la cabeza, van a lograr tener un desplazamiento, que es un movimiento que la sensación que provoca al no poder hacer esos desplazamientos fuera del agua, el cambio emocional, emotivo de ellos es total. Y a través de eso logramos potenciar, aumentar tono muscular, buscar que piensen en el movimiento para que manden esa información de neuronas motoras y sensitivas al área del cuerpo a la cual
está disminuido. Eso es lo que ha logrado Waldon. Pero Luis, usted en las terapias o en las técnicas que usted usa, ¿qué se ha logrado? ¿Y qué casos, en qué casos en específico? Bueno, nosotros como tal hemos logrado devolver, porque esa es nuestra función como rehabilitadores, específicamente como fisioterapeutas, devolver la función motora normal o lo más cercano a lo normal posible. Nosotros hemos tenido pacientes que en terapia convencional no hemos logrado o no hemos concretado objetivos específicos. Cuando Tales, hablamos de terapia convencional, Luis, disculpa que le interrumpa, ¿hablamos de qué? ¿Son hablamos de cuáles? terapia convencional en un consultorio, terapia en la cual Ok. no se utiliza algún tipo de medio físico, simplemente las técnicas manuales convencionales para rehabilitación de cualquier Ejercicios, paciente. por ejemplo. Ejercicios, movilizaciones, rehabilitación, cualquier tipo de cosa manual que nosotros podamos aplicar sin el uso de un medio físico. Cuando nosotros nos vamos al agua como medio físico, como rehabilitadores, hemos logrado cumplir objetivos que no lo realizamos de manera convencional. Por lo menos hemos tenido pacientes en los cuales de manera convencional no hemos logrado que tengan bipedestación y marcha, o sea que caminen, mientras que posteriormente a la hora de aplicar diversas sesiones de rehabilitación en agua y muchas veces combinadas con la terapia convencional hemos logrado los objetivos. En unos casos los hemos adelantado, en otros casos los hemos logrado. Por supuesto, eso va a depender mucho del nivel de lesión que tenga el paciente y del objetivo que vaya a presentarse. ¿Se pueden combinar ambas terapias, la física y en agua? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Vamos a hacer un corte, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Continuamos acá en Soluciones. Recuerden que pueden enviar sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram @solucionesgb. Si usted se perdió alguno de nuestros programas, también pueden verlos a través de la página web www.globovision.com. Recuerden buscar la sección programas, luego soluciones, allí lo van a tener todo. Les había dejado una pregunta al aire y justamente eran en qué casos se puede combinar la terapia física con la terapia en agua y en qué casos es recomendable hacerlo, Luis. En realidad, todos los casos siempre deberían de tener una combinación de técnicas, pero siendo objetivos y dependiendo de lo que nosotros queremos lograr en nuestro tratamiento. No por el hecho de aplicar varias técnicas al mismo tiempo o combinar varias cosas significa que vayamos a tener un mejor resultado. Más sin embargo, cuando se trata de rehabilitación en agua y terapia física convencional, los resultados casi siempre tienden a ser mucho mejores y más prometedores cuando se realiza una combinación adecuada posterior a una muy buena evaluación. ¿En qué casos no es recomendable las terapias en agua? En realidad, más que todo tenemos que hablar acerca de las contraindicaciones. ¿Okay? El agua está recomendada para todo el mundo. Y es algo que nosotros tenemos que, como rehabilitadores en agua, buscar siempre la invitación a que todo el mundo ahonde y profundice en este tipo de técnicas. En realidad la mayor cantidad de contraindicaciones son con respecto al tema de la piel, debido a que el agua es un medio físico que entra inmediatamente en contacto con él. Heridas abiertas, quemaduras, todo lo que sea osteotomos Una persona con diabetes. puede entrar, por supuesto, si tiene todo su sistema de piel íntegro o controlado, ¿okay? Y más que todo también aquellas personas que poseen algún tipo de gastrotomo o algún tipo de herida abierta como sondas de alimentación o algún tipo de cosa, porque son portales de infección. El agua, por más control higiénico que tenga, siempre tiene ciertos niveles de bacterias que al entrar en una herida abierta te puede infectar adentro, complicándote una posible herida. Pero en general son muy pocas las contraindicaciones y muchísimas más las recomendaciones para poder realizar este tipo de terapia. Waldon, en su caso, ¿ha combinado las terapias, la terapia física con la terapia de agua? Sí, mira, mi filosofía es sumar, siempre. No hay una que esté por encima de otra, todas se complementan. Lo que sí es que tiene que estar diagnosticado o dirigido. Nosotros trabajamos con médicos, neurólogos, fisiatras, con especialistas o terapeutas o fisioterapeutas que remiten para trabajar y complementar y hacer puente entre el trabajo que ellos hacen convencional o el trabajo en seco con el trabajo que nosotros podemos lograr y la conciencia que nosotros podemos lograr en agua. Y es indispensable el trabajo transdisciplinario, donde cada una de las disciplinas tengan una opinión y den un aporte, y nosotros trabajamos en ese sentido.
con el comentario de las... Contraindicaciones. Sí, de cuándo no podía hacer uso, no solamente para complementar un poquito lo que dijo Luis, que estuvo bastante amplio, también cuando hay lesiones a nivel medular, donde hasta donde está la lesión, bien sea por presión o bien sea porque ya ha sido aislado la comunicación, el control de esfínteres es fundamental por el higiene de la piscina, y si no hay control de esto, bueno, sería otras de los participantes que tuviéramos que manejar la forma del abordaje de él en el agua. ¿Cuál es la diferencia entre la terapia física convencional y las terapias en agua? Básicamente la diferencia va a ser en cuanto a lo que puedes lograr. Hemos hecho mucho énfasis de que en una terapia convencional generalmente el niño está acostado o está en una camilla y nosotros tenemos cierto rango de movimientos y técnicas que podemos aplicar. Pero cuando el niño entra en el agua prácticamente tiene 360 grados de interacción. Nosotros a través de flotadores podemos hacer de que el niño se mantenga vertical, se mantenga horizontal, se mantenga semisumergido o sumergido completamente, y nosotros podemos abordar el paciente, no solamente un terapeuta, 2 y 3, cosa que de manera convencional no lo podríamos realizar. Claro. Podemos hacer de que este niño tenga movimientos tridimensionales que a la hora de estar acostado de manera convencional no lo va a poder realizar. Y por ejemplo, uno de los mayores logros que hemos tenido es la reeducación de la marcha. Colocando ciertos tipos de flotadores específicos podemos hacer de que un niño que no camina de manera convencional pueda hacerlo en el agua, como por ejemplo ocurre con algunos astronautas en el cual, estando en gravedad cero, pueden realizar cierto tipo de movimientos. Esto se parece mucho a lo que realizamos en agua. Producimos un engranaje cerebral en el cual la mente del niño y el cerebro copia ese tipo de movimientos para hacer su posterior repetición y obtener resultados a muy corto plazo. Bueno, precisamente esa es la metodología que yo he desarrollado, por la cual, como te comento, ya tengo un libro escrito sobre el método para llegar a la conciencia corporal propioceptiva. Para los niños, yo hablo de sistema de movimiento de estimulación vestibular, un parque en el agua. ¿Por qué un parque en el agua? Porque esa es la creación más grande, la más inteligente que ha ocurrido. Todos los elementos de un parque. ¿Qué es lo que hacen los elementos de un parque? Es estimular vestibularmente la conciencia propioceptiva para manejar equilibrio, para manejar marcha, para manejar independencia en seco. Al entrar al agua, con sus propiedades y llegar a la gravedad cero, uno con la metodología basada en bloques de cadenas, donde provocas movimientos sistemáticos, coordinados, donde provocas inclinaciones que pasan por su eje de equilibrio, el niño buscando la defensa del desequilibrio, conectándose con su cuerpo, logra controlar el cuerpo, y a través de esos movimientos repetitivos, la maduración corporal motora avanza, tenga algún detalle o simplemente esté por estimulación. ¿El tiempo de esa terapia cuánto puede ser? Va a depender. Cada sesión, ¿cuánto puede durar? Sí, va a depender básicamente del paciente, ¿okay? Generalmente a nivel mundial se está hablando aproximadamente en rango amplio de 20 minutos a 45 minutos, quizás hasta 50. Y básicamente tratamos de promediar media hora, 40 minutos, y como te digo, va a depender mucho del paciente. Por ejemplo, un niño pequeño de 6 meses, recuerda también que estamos hablando de agua con cierto nivel de temperatura, la cual te puede producir una relajación muscular más allá y puede hacer de que el niño haga una especie de fatiga o una especie de cansancio, y que por ejemplo después de media hora el niño tiende a fastidiarse o ese tono muscular no es el mismo. Eso hablando de bebés, claro. Pero en el caso de ciertos pacientes también tienes que tener mucho en cuenta la parte de tono muscular. Si el agua está temperada y este paciente pasa mucho tiempo en ella, el tono muscular tiende a reducirse mucho y casi siempre el paciente no va a sentir una comodidad como la sentía al inicio. Básicamente la dosificación puede estar en el rango de media hora a 40 minutos. Sí, no, esos son estructuras mundiales. Okay. Va desde 20 hasta 45 minutos, que es un rango generalizado. Todo tiene que ver con el cansancio, por supuesto, del trabajo muscular, que aunque no lo sientes, periféricamente, a través del roce que tiene con el agua por su viscosidad y su densidad,
da un desgaste. También los niños, su rango de atención y de concentración es corto en la edad preescolar, y terapéuticamente tanto la convencional como el trabajo en agua va en un rango de 20 a 30 minutos, pero en general son 45 minutos de abordaje. ¿Y la temperatura de esa agua cómo debe ser? También es internacionalizado, generalmente se habla aproximadamente de 32 como base y pudiendo llegar aproximadamente hasta los 34. Va a depender también, como te digo, de qué tipo de trabajo se está buscando y qué tipo de paciente se tiene. Es muy importante siempre la evaluación de los objetivos que uno se va a tener, pero básicamente se manejan esos rangos entre 32 a 34 grados. Tenemos que hacer otra pausa. Acá en Soluciones regresamos más adelante con las recomendaciones sobre este tema de las terapias en agua. Recuerden que pueden volver a ver nuestros programas a través de la página web www.globovision.com o visitando el canal en YouTube de Globovisión. Ya regresamos. Terapias en agua, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Tenemos a Waldon Parra y a Luis Barrio, especialistas en esta materia. Yo quisiera saber si el tema de las terapias en agua también ayudan a personas sanas, sin ningún, digamos, tipo de problema físico o neurológico, pero que a lo mejor padecen de estrés o de ansiedad. ¿Funciona? ¿Realizar algún tipo de ejercicios en agua, natación a lo mejor? Sí, por supuesto. Hoy en día se está viendo la incorporación de técnicas alternativas, que ya ni siquiera podemos hablar de alternativas porque son primarias para el estilo de vida que nosotros vivimos. Se está viendo la práctica de pilates en agua, se está viendo técnicas de relajación en agua como el tai chi, algunas técnicas también de ciertas posiciones de yoga, para gente en la cual, como tú bien dices, no presenta algún tipo de condición motora, pero sí una condición mental, de salud, espiritual, dedicada y sometida a los estreses que tenemos de vida diaria hoy en día. Sí, es así. Yo soy especialista certificado en Chahara. Chahara es una técnica de relajación profunda en agua. A nivel mundial... ¿Cómo es esa técnica? Uy, eso es un regalo de Dios. Es un regalo... Regálenoslo acá. Multisensorial, donde a través de movimientos sutiles corporales, convirtiéndonos el terapeuta en el cuerpo del cliente, nos volvemos agua y abrimos los espacios intervertebrales, interarticulares para botar esa tensión que existe, y se utiliza para el estrés. Esa técnica no solamente yo la utilizo para personas que se acercan a simplemente a sentirse bien corporalmente, a regalarse un tiempo con ellos mismos, que es único cada vez que lo hacen, sino que lo trabajo también con personas, con las mujeres embarazadas, que yo las invito a mi útero gigante, que es el agua que está controlada con temperatura, tiene un techo que hace las veces de la barriga, y lo proyecto a su útero, para que se proyecten a su útero interno. Con las embarazadas es porque... ¿En cualquier mes del embarazo? Por lo general después de la semana 30 es importante, porque la barriga ya tiene un volumen importante, un peso importante. Eso hace que cambie el comportamiento de su equilibrio y vaya afectando a la columna, bien para el sueño o bien para su día a día. El entrar en contacto con esto no solamente es que es terapéutico y aparte genial, emotivo, para estar en contacto con su cuerpo que tiene adentro, la vida que tiene adentro, sino que luego de esto duerme de forma importante. Esta es una técnica que también lo utilizo inclusive neurológicamente, y tengo varios centros importantes que trata el abordaje neurológico para las personas con fibromialgia, que es dolor generalizado corporal. Claro. Que son personas que por estrés llegan a esa condición clínica, a esa situación que es controlada solamente con medicamentos muy fuertes, que lo que hacen es dormir porque le hace falta descanso. Y entonces en el proceso de rehabilitación de estas personas con esta condición, vienen al agua, y después que la técnica entra al agua, entra al cuerpo, disculpa, el día que toman la sesión no toman medicamento, y entonces ese día no hay químico en el cuerpo.
y bueno, los resultados son observables. Entras con dolor y sales sin dolor. Además que la fibromialgia es una enfermedad bastante complicada y más difícil de entender. ¿En qué sitios en Venezuela se puede ir a tener a los beneficios de la terapia en agua? ¿Dónde? Porque pues justamente como estábamos comentando en otros bloques, apenas en Venezuela, ahora es que en Venezuela, digamos, está siendo más, la gente se está interesando más por el tema de las terapias en agua. ¿Dónde ir? Bueno, Luis. básicamente nosotros tenemos un centro de rehabilitación dedicado única y exclusivamente a la parte neurológica infantil. ¿Okay? Nuestro centro está ubicado en Altamira, en la octava transversal, y ahí atendemos pacientes de todo tipo. Pacientes pediátricos, porque es nuestra especialidad. Tenemos un centro de rehabilitación integral en la cual tenemos todas las disciplinas dirigidas única y exclusivamente a niños, lo que nos hace especialistas en el área. Y allí tenemos las 2 unidades de rehabilitación en agua para este tipo de pacientes. Tenemos también un programa de estimulación psicomotora para niños prematuros y de alto riesgo, y también tenemos un programa de natación inicial para bebés sanos. ¿Desde qué edad en la natación inicial para bebés sanos? Nosotros los recibimos a partir de los 6 meses. Qué bueno, buen dato para esas mamás que a lo mejor ahorita no saben en qué iniciar a los bebés en tan temprana edad. Eso es un muy buen dato. Walter. Bueno, yo tengo o manejo toda la cabeza de un centro, hace más de 8 años establecido en San Bernardino, en una clínica. Es la única clínica que tiene una piscina que se utiliza para rehabilitación, que eso es un plus interesante. Estamos en San Bernardino, tenemos la población muy amplia porque estamos desde los 0 a 4 meses hasta adultos mayores, pacientes más adultos tiene 97 años, por Wow. decirte algo. Manejamos el agua controlada, estamos entre 34 y 36 grados, tenemos silla hidráulica para los pacientes y el acceso es en rampa para los pacientes que están disminuidos a nivel motor de forma profunda, donde con un botón se pasan de la silla a la silla hidráulica y con un botón van al agua. O sea que esa limitación arquitectónica de cómo hacer si yo no me muevo para entrar al agua está solucionada. Y bueno, y la estimulación y la reeducación de la conciencia corporal proprioceptiva es nuestro objetivo. De fondo, como plus, es la enseñanza después que tú conoces tu cuerpo a un movimiento asimétrico, continuo, que es exigente o lo que se exige para aprender a nadar. Para la tercera edad también es recomendable para evitar el sedentarismo, las terapias en agua o realizar alguna actividad en agua, Luis. Sí, por supuesto. Yo como he tratado de recalcar, aquí no hay un límite de edad. Toda persona está invitada a hacer cualquier tipo de técnica, no solamente de rehabilitación, sino de trabajo en agua. El agua es un medio maravilloso que te permite hacer muchísimas cosas que de manera convencional no se pueden obtener. Y siempre nuestro deber es eso, tratar de incluir y de invitar a toda la población en general a instruirse y acercarse a este tipo de centros de una forma u otra, sea para rehabilitación, para recreación, para cualquier Claro. cosa. Su mensaje, Walden, y sus recomendaciones. Bueno, mira, invitarlos al agua. El agua es un ambiente que desarrolla conciencia y un ambiente de crecimiento. Es una alternativa complementaria. Lo que sí recomiendo es que simplemente se orienten a través de su médico y que las personas que lo aborden tengan la conciencia de su cuerpo, conozcan su cuerpo, primero dentro del agua, para que puedan tener la licencia de tocar otro cuerpo. Luis. Bueno, la recomendación para todo es tratar siempre de realizar los procesos de rehabilitación con profesionales capacitados, con profesionales licenciados y especialistas en el área. No poner la salud en manos de personas dudosas, como siempre en este tipo de nuestros países, lamentablemente por falta de legislaciones nos encontramos en ese tipo de diatribas. Sí, lamentablemente. Y por supuesto siempre estar en investigación todo el tiempo para poder aprovechar al máximo las capacidades y beneficios que este tipo de técnicas y este tipo de terapias nos brindan a día.
Muchísimas gracias, Waldon Parra, psicopedagogo, director de CENEA, Centro de Neurorehabilitación en Agua. También Luis Barrio, licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación. Gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones a hablar de este tema tan interesante que es la terapia en agua y darnos esos tips y además esas recomendaciones valiosas para nosotros acá en Soluciones y también para nuestros seguidores y nuestros televidentes, que estoy seguro que siempre están muy pendientes de todos los temas y las recomendaciones que les damos acá. Gracias también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy, estar ahí puntuales todos los días de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Que tengan un feliz día. Chao, chao.